Yo no sé cuán curioso tú seas, pero si tú eres bien curioso y quieres recibir respuestas a muchas preguntas que tú has tenido, quédate hasta el final para que tú te lleves la verdadera información de qué es Irán, cómo se formó, qué son los ayatolas, si Irán es comunista o no es comunista, quién pudiera ser el sustituto, ¿verdad? Porque recuérdate que en Venezuela tenemos María Corina, pero no sabemos quién pudiera ser el sustituto en Irán. O sea, eso y más preguntas te las voy a contestar, así que te quédate hasta el final para que tenga todas las respuestas. ¿Ok? Bienvenidos a una nueva edición de la Opinión Podcast Internacional. Te habla Rubén Quiles. Sean todos bienvenidos. Recuerden seguirme en las redes sociales, que estamos en Instagram, estamos en Facebook, Twitter. También me pueden encontrar en TikTok y estos podcasts los pueden encontrar también en el Spotify. Vamos a escuchar este video interesantísimo donde se aclaran muchas preguntas que yo tenía y yo sé que tú también tenías. Los últimos acontecimientos en el Medio Oriente. Hacemos contacto con el periodista Gabriel Ventasgal, especialista en temas de Medio Oriente. Gabriel, bienvenido de nueva cuenta a Voz News. Antes de analizar lo sucedido en estos últimos días, Gabriel, quisiera comenzar porque nos explicaras quiénes son los ayatolás y cómo llegaron al poder en Irán. Muy bien, mira, tú imagínate un péndulo donde todo el tiempo el pueblo de Irán intenta ir desde somos ante todo persas y somos descendientes de Ciro de Persia y somos musulmanes chiitas. Cada vez que alguien venía a hacer una reforma muy grande a favor de somos persas y somos prooccidentales, la respuesta de los clérigos era demasiada modernidad, nosotros no queremos eso. Ocurrió varias veces durante el último siglo. Lo que ocurrió fue que durante los años 50, 60 y 70, el Shah de Irán, lo que era el rey de Irán, intentó imponer una política muy prooccidental que influyó mucho en las capitales, pero no en las provincias y en el interior. Se fue gestando una oposición anti-Shah liderada por clérigos religiosos, por comunistas y por liberales. Hicieron un golpe de Estado en el 79 y los clérigos se terminaron comiendo a la oposición comunista y también a los liberales e impusieron un gobierno de clérigos que es la República Islámica de Irán. Esta tremenda pregunta contestada. Si Irán es comunista, no es comunista. No tiene que ver nada con el comunismo. Ahora son aliados. Eso sí podemos decirlo. Son aliados y los intereses están intercalados. Pueden ser antiimperialistas, sin duda alguna son antioccidentales. Porque mira lo que él menciona, que cuando el tiempo del Shah, que era el rey de Irán, se trataba de buscar algo occidental, que decían los clérigos, no, eso es demasiado muy moderno. ¿Ok? Pero ya ahí tú tienes una pregunta contestada. Me gusta mucho cuando hablas sobre somos persas. ¿Ok? Hay un orgullo detrás de eso, porque hay años, siglos, milenios de una cultura que se fue fragando en esa media luna ya en cerquita de Mesopotamia y todo eso, toda esa fantasía, toda esa riqueza cultural que tiene ese espacio, que ha sido sustituido ¿por qué? Bueno, pues ya sabes por qué se ha sustituido, ¿verdad? Es como que era la gran queja que se le hacía al cristianismo, que de repente te arrancaban la cultura, ya el cristianismo ha aprendido a navegar en las aguas de la cultura de cada nación, pero a la misma vez dejar la huella del evangelio, ¿ok? Entonces, pues, ya sabes, no son comunistas, pero están aliados, eso no hay duda, se entremezclan, se entrelazan, no hay duda que es así. En ese sentido, son décadas en realidad las que logró tener el control este régimen. ¿Qué significa la eliminación de la cúpula del régimen de los ayatolás? You, just you, building your app on Base 44. Tú imagínate una palabra clave, Wilayat al-Faqih, que significa la tutoría del sabio. El punto de partida de los gobernantes es que el sabio sabe todo, es perfecto, es infalible. Ahora, de pronto viene un ejército extranjero y mata 50 líderes en un minuto. ¿Te das cuenta el trauma que puede provocar eso en alguien que cree que sus gobernantes son infalibles? En este momento el gobierno de Irán está descabezado, también desde el punto de vista político y probablemente también buena parte del poder militar o la dirigencia militar de Irán. Este
este hecho provoca que quizás algunos civiles empiecen a tomar confianza que quitar a los dictadores religiosos es posible. Por supuesto. Otra pregunta bien maravillosa, y un argumento bien sólido. Imagínate Hernán Cortés o los españoles, la equivalencia, cuando ellos llegaron con esas virtudes y esas cuestiones europeas, se meten a América, pero a la misma vez el encuentro entre los europeos y los nativos que habían en este lado del mundo se encuentran con esa otra cultura, y de repente lo poderoso que tú puedas ver un cacique, pues ya no es tan poderoso como antes. Pues lo que está explicando el periodista es que prácticamente eso sucedió en Irán. O sea, todo el mundo tenía la costumbre de que estas personas, los clérigos, ¿sabe? Nadie podía mirarlo, nadie podía observarlo, nadie podía debatirlo, nadie podía contradecirlo, pero entra un ejército extranjero y descabeza ese poder espiritual que inclusive había, que sabrá Dios con qué cosas se entrelazaba todo esto. Pues eso pasó en Irán. Entonces, ahora mismo no hay un orden correcto. No hay ¿sabe? Lo que había no estaba. No es que no estén preparados, sí tenían preparados. Es que tenían planes, sí tenían planes. Pero por más que tú te prepares por unos planes, siempre hay algo que puede ir más arriba de los propios planes que tú tenías para bregar con las situaciones. Ellos, como tú lo mencionas, se veían infalibles. Es una autocracia en donde ellos siempre tenían la razón. Realmente. Exacto. Era una autocracia, eran infalibles, tú no los puedes contradecir, pero de repente vino otro ejército y ha ido liquidando poco a poco a todo eso que significaba algo importante y poder, claro. Nunca tuvieron un reto verdadero porque rápidamente neutralizaron a su pueblo, y lo que pudiera parecer un reto, o están muertos o se fueron al exilio. ¿Sabe? Que realmente prácticamente ellos estaban enajenados del mundo, es la palabra. Vimos en las más recientes semanas incluso la ejecución de manifestantes que simple y sencillamente estaban saliendo a las calles y eran reprimidos y asesinados. Miles de ellos, según los reportes. Ahora, yo quisiera preguntarte, Gabriel, para nuestra audiencia, muchos en nuestro hemisferio creen que este conflicto es muy lejano y critican la acción diciendo que no corresponde a la política de America First. ¿Cuál había sido la influencia iraní en nuestra región y por qué representa una amenaza directa a los Estados Unidos y a todo el mundo occidental? Irán intentó asesinar al embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos. Irán intentó hacer un atentado en el aeropuerto Kennedy. Irán es quien lava el dinero junto con Hezbollah del narcotráfico. Aquel que piense que Irán no lo afecta tiene un problema de comprensión básica, porque Irán también atentó en Argentina, en Panamá, y es parte del enorme problema de impulsar el terrorismo e impulsar también a todo tipo de grupos que quieren modificar las estructuras nacionales modernas. O sea que es el principal impulsor del terrorismo a nivel general. Uno puede entender a aquellos que piensan en Estados Unidos que por qué Estados Unidos debe meterse en un país y en un problema extranjero, se entiende. Pero a veces nosotros necesitamos poner un poco de orden para que ese problema no nos afecte. Fíjense el caso, si no, de Europa, que no quiso hablar siquiera sobre el radicalismo islámico, no quiso intervenir para prevenir que radicales islámicos entren al continente, y en la actualidad Europa está en peligro de transformarse en algo completamente diferente, hacia la cual no podemos confiar, porque nosotros no podemos confiar en Europa que tenga realmente la claridad mental de poder ir y poner orden, por ejemplo, en un estado terrorista como es Irán. La pregunta es, ¿usted quiere llegar a ser como es Francia, en donde no podés hacer absolutamente nada porque los manifestantes musulmanes quieren transformar en un califato a París? Bueno, es una cosa, ¿verdad? Bien extraña. Lo que está sucediendo bueno, se inventó un concepto que no sé si sea psicológico, pero tú sabes que aquí todo lo resuelven con fobia. ¿Entiendes? Islamofobia. Tú te estás inventando eso. Tú lo que pasa es que tienes ilafobia y islamofobia. O sea, que aquí no hay problema. Esa gente son buenas. Digo, yo sé que hay gente buena, mano. Yo lo entiendo. Y yo comprendo. O sea, yo tengo... ¿verdad? Pero
Pero, los discursos de odio o los discursos que emitía, por ejemplo, la gente de Irán, eran discursos bien fuertes de aniquilar Occidente, de que Estados Unidos era el Lucifer junto con el diablo, que era Israel. Pues entonces, dime tú si Israel, ¿verdad? Sabiendo que estas personas hacen ese tipo de declaraciones acerca de ellos, pues Israel va a dejar entrar, qué sé yo, 100,000, 200,000 personas que tú sabes que quieren destruirte la vida. Pues no debería ser el paso a seguir, ¿me entiendes? Y entonces mira lo que él dice. Han habido atentados. ¿Sabes? La máquina de producir terrorismo a nivel del mundo se encuentra en Irán. Irán ha financiado miles de grupos terroristas alrededor del mundo. En Argentina, atentados terroristas. En el mismo Estados Unidos. Se trató de matar al embajador de Arabia Saudita. O sea, es una realidad que Irán no quería la paz, quería la guerra. ¿Okay? Entonces Europa se inventaron el término islamofobia y de repente, poquito a poco, van entrando en las estructuras de gobierno, en estructuras de poder. ¿Qué pasa? Que cuando suceden acontecimientos como el de Irán, los países europeos están con las manos atadas. ¿Por qué? Porque cuando miran hacia el lado tienen a tanta gente que le causa peso en su toma de decisiones, que pues son países que no son libres. En ese mismo sentido, de hecho, el primer ministro del Reino Unido, Starmer, dijo que Irán estaba detrás de unos 7,000 atentados terroristas tan solo en el Reino Unido. Y siguiendo con esto último que tú mencionas, ¿cómo analizas que Estados Unidos no involucrase a ninguno de sus aliados europeos en este operativo? Porque no son confiables. No son confiables. El mismo que dijo, Starmer, que dijo que 7,000 atentados tenían la marca de Irán, es el mismo que dijo que no permitía que Estados Unidos utilice sus bases militares para atacar a Irán. Europa, en la actualidad, no es confiable para un demócrata. Gabriel, muchos... No, tomando la noticia, España, habían unas bases que Estados Unidos estaba utilizando de España. El primer ministro español, Pedro Sánchez, dijo, ya no me vas a utilizar las bases. Entonces, por eso es que Trump y Estados Unidos no puede ya tú confiar en Europa. No puede. O sea, no puede. No puede. Mire, aquí está la noticia. Tras negarle el acceso a las bases aéreas conjuntas, Donald Trump sentenció a Pedro Sánchez. España han sido terribles. De hecho, he pedido cortar todos los tratos con España. Ellos dicen que no podemos usar sus bases. Eso se acabó. Podemos usar sus bases si queremos. Podemos volar y utilizarlas. Nadie nos va a decir que no. Ay, Dios mío, Trump. No podemos hacerlo, pero tenemos que hacerlo. Fueron poco amistosos. Ya confirmé que no queremos nada en España. No hay absolutamente nada que necesitemos. El comercio con España se corta por completo. Yo no sé qué signifique eso, pero yo creo que eso son palabras mayores de parte del presidente de los Estados Unidos. No voy a hacer más negocio con España. Se acabó. Pues chico, pero es que estamos en medio de una situación donde queremos detener un gobierno dictatorial. Un gobierno que era una amenaza para prácticamente el mundo entero. ¿Y cuál es la reacción? ¿Pero por qué él tiene esa reacción? ¿Por qué Pedro Sánchez tiene esa reacción? Vamos a ver quiénes están detrás de Pedro Sánchez. Vamos a ver cómo está la influencia árabe o la influencia de iraníes detrás de Pedro Sánchez, que le dijeron, ya se acabó. Y ese es el factor. ¿Sabes? En Estados Unidos son los demócratas, que están totalmente vendidos a esas causas. Acá, el grupo, el gobierno del partido que pertenece a Pedro Sánchez. Señalan también que terminar con el régimen de los ayatolás no necesariamente va a representar un cambio político en Irán. ¿Cómo lo ves tú? Depende de cuán convencidos estén tanto Israel como Irán. Porque yo temo
que cuando el reemplazo de Ali Khamenei, si viene alguien que es más moderado y diga, ¿saben qué? Me arrepiento. Estamos dispuestos a entregar todo el uranio enriquecido. Estamos dispuestos también a entregar los misiles balísticos. Estamos dispuestos a dejar de matar a la población. Pero quiero negociar con Donald Trump siempre y cuando Donald Trump termine la guerra ahora. En ese caso puede ser que la presión de los aislacionistas, el grupo MAGA y parecidos, haga que Donald Trump pare la guerra y no insista con una política que por ahora es clara. En cambio, Netanyahu dice, nosotros no confiamos en Irán. Irán ya mintió a gobernantes norteamericanos. Tomó por bobo a Obama. Le prometió ciertas cosas que no cumplió y siguió enriqueciendo uranio. Entonces, la pregunta es si vamos a seguir hasta el final. Porque la estrategia de Estados Unidos y Israel parece muy clara. Es atacar desde el aire, debilitar al gobierno, matar a sus líderes y fomentar que la gente tome el control del país. Finalmente. Evidentemente. Claro, Evidentemente, alguien puede llegar a pensar, nosotros no queremos que Estados Unidos haga lo que hizo en el pasado, que es meter soldados en tierra para tomar el poder. Por ahora no veo que alguien tenga intención de enviar soldados a tomar Teherán. Gabriel, en ese sentido... Yo entiendo yo soy medio aislacionista y yo puedo entenderlo. Pero hay cosas y hay cosas. Hay momentos donde uno tiene que soltar ese aislamiento, ese concepto de aislarse, ¿verdad? Es como Marvel, los Watchers, que lo único que hacen es mirar, pero nunca intervienen. Entonces, el mundo se hace pedazo y ellos solamente lo único que hacen es mirar. Por eso nuestra responsabilidad, mirar lo que está pasando y redactar, ¿verdad? Y documentar lo que está sucediendo. Pero hay veces que uno tiene que salir de esa posición de ser el observador y ser parte de la acción. Entonces, pues los aislacionistas, hay que ver una cosa. ¿Qué nosotros queremos en Medio Oriente? Porque tú dices, no, que Estados Unidos no intervenga, que Europa no intervenga, que nadie intervenga, que los deje. Pero ¿qué tú quieres lograr en Medio Oriente? ¿Quién tú quieres que tome el control de Medio Oriente? ¿Lo controlamos nosotros o lo controlamos ellos? ¿Usted se imagina que Irán, teniendo estas buenas relaciones con China, de repente controle el Medio Oriente? Pues tú no puedes permitir eso. Porque si usted quiere mantener como potencia número 1 en el planeta, tú tienes que tener presencia y tener una presencia heavy en ese Medio Oriente. Pero eso, si tú eres un aislacionista, pues tienes que analizar estas cosas. Porque tú no puedes dejar tampoco el mundo solo. A la que tú salgas del mundo, otra persona va a llenar el vacío de ese mundo. O sea, precisamente el liderazgo que tiene Estados Unidos se basa en que está en el mundo. Pero si Estados Unidos decide, nos venimos, nos escondemos, pues entonces China y otros países más van a tratar de ocupar el espacio que Estados Unidos dejó disponible. Y yo no creo que a nadie le convenga ese tipo de acción en particular. O sea, yo creo que Estados Unidos no es que estemos metidos, pero siempre hay que intervenir de alguna forma. Y Medio Oriente no se puede dejar en las manos de otra persona. Estados Unidos está bien. Irán forma la nuclear, no importa. Después bregamos con eso. ¿Quieren? Sí, sigue metiendo más misiles, no importa. Tranquilo. Súper, cool. Y es un país que todos los días está diciendo hay que matar a los infieles. Tú no puedes dejar Irán a lo loco. Y por más que tú quieras ser aislacionista, realmente hay que intervenir. De alguna forma hay que intervenir. Hay que intervenir, ¿por qué? Porque Irán tampoco es un país santo. Se pasa financiando grupos terroristas alrededor de todo el mundo. Pues entonces, pues no hay de otra. Aunque tú quisieras tomar a Estados Unidos y esconderlo en otra dimensión, primero, esa dimensión no existe. Y segundo, si tú lo dejas, pues entonces otra persona ocupa el lugar de Estados Unidos. ¿Tú quieres que nos sustituyan en el mundo? Pues. ¿Tú identificas alguna figura, algún grupo que pudiera tomar el liderazgo político en Irán una vez termine este operativo y llevarlo en otra dirección? Y si ves algún papel ahí de Reza Pahlavi, por ejemplo, o alguien más. Tu pregunta es, al fin y al cabo, ¿tenemos una Delcy Rodríguez que puede incluso tomar el poder y que pueda hacer una transición
al servicio de los objetivos de Estados Unidos, no me queda claro que haya, pero te digo un nombre que me llama la atención, que no lo hayan matado, porque es un médico y es un reformista y es bastante moderado. Su nombre es Pezeshkian, es el presidente actual de Irán, que es una figura administrativa. Yo creo que Pezeshkian puede ser la Delcy Rodríguez iraní. Por ahora no vemos líderes muy fuertes dentro de Irán porque casi todos están en el exilio. Y Reza Pahlavi es una figura más que nada de añoranza que nos retrotrae a las épocas de gloria del Shah de Irán, pero no tiene fuerza suficiente y menos para gobernar prácticamente el país. Puede transformarse en el futuro en una especie de rey de España. Vamos a estar atentos a ello. Quisiera en los últimos segundos que nos quedan... Pezeshkian pudiera ser el sustituto o la Delcy, ¿verdad? Ahí hay está entre Delcy y María Corina. Ahí no me atrevo a hablar porque hay personas que, todo depende de quién yo escuche, que algunos creen que María Corina debería ser, otras piensan que es Delcy. En lo que está todo el mundo claro es que el mundo no puede ser. El mundo se lo relaja porque siempre está durmiendo. El mundo, en una entrevista decía que estaba feliz porque el régimen permitía que su esposa le tirara aguas a las matas y viviera tranquilo. O sea que es un tipo que no necesariamente quería, estaba allí, ¿verdad? Y fue escogido, y claro, fue escogido porque María Corina no pudo correr en primaria. ¿Okay? Lo que sí necesita Venezuela son elecciones libres y ver si el pueblo venezolano, me imagino que a Delcy la van a tirar para que corra, si escogen a Delcy o si escogen a María Corina. Pero ahí tenemos. El Shah, pues él mismo lo advierte, no es una persona con agarre, ¿verdad? Político, se podría convertir como un tipo de rey, porque rey de España, porque me parece que el Shah antiguo era un dictador también, pero lo que pasa es que era desde otro punto de vista. Y pues quería traer cambios, ¿verdad? Pero el presidente actual es un tipo bastante moderado y que pudiera hacer, ¿verdad? Traer cambios a la región y al país de Irán. Y vamos a ver qué sucede. Yo espero, ¿verdad?, que se te hayan respondido muchas de las preguntas. Ya saben, no es comunista, pero obviamente es antiimperialista, anti-Estados Unidos y todo lo demás. Y como odia a Estados Unidos, pues los comunistas odian a Estados Unidos, pues somos amigos. ¿Entiendes? Porque realmente en lo demás, un iraní no se entiende. Un iraní de Irán core, no se va a entender con un radical de izquierda que se pasan protestando por cosas, todas las cosas que ellos protestan. O sea, no se van ellos, esos dos mundos. No,